vamos a empezar a trabajar y sabemos de que estamos en una etapa muy difícil en nuestro país y sobre todo en nuestra ciudad, que las cosas están haciéndose cada vez más álgidas y lo único que nos queda, como dijo el profesor Elvis, es cuidarnos, ¿cierto? En todo sentido. Ser muy responsables al respecto, ¿ok? De tal manera de que no solamente por nosotros, sino por nuestras familias, ¿no? Y creo que ustedes toman conciencia en ese sentido. Bueno, pero lo que pasa es que la economía no se detiene y avanza y avanza y avanza y obviamente tenemos que entender las razones esenciales. Mira, yo me he visto en el apuro sustancial de poder enfocar el criterio de las clases el día de hoy, pero como usted ve, todos los profesores ponemos de nuestra parte y el empeño y el esfuerzo posible para que usted no se quede solo y tenga obviamente todas las indicaciones y todas las clases oportunas en las diferentes asignaturas. En nuestro caso tenemos varios puntos, ¿no? Por detallar y vamos a empezar ahora, ¿ok? Entonces les invito por favor a tomar atención y vamos a hablar de los puntos más esenciales. Empecemos entonces, por favor. A ver, vamos a empezar entonces con economía, ¿cierto? Muy bien, a ver, primero, ya está. Este es el primer tema que vamos a tocar y como usted ve, ¿cierto? Acá, ok, fíjese usted por favor, fíjese. El día de hoy vamos a hablar nosotros un tema esencial que representa al capital. Ya la semana pasada, ¿se acuerda usted que hablamos de los elementos sustanciales de la producción de la empresa, ¿no? Hicimos un proceso económico ligeramente. Recuerde usted que estamos en el año del fortalecimiento de la soberanía, ¿ok? Eso se estipuló la semana anterior, ¿no? Y siempre este nombre de año va a durar durante el año 2022. Perfecto. El capital. Cuando hablamos de capital, siempre viene a nuestra mente el dinero, ¿cierto? Pero no se trata solamente de dinero. Y es una concepción que se ha tomado desde hace mucho tiempo. Por eso que colocamos acá una figura que representa el propósito del capital, ¿no? Los capitalistas, el noble, el rey y obviamente el proletariado. Fíjate tú, ¿no? Entonces, se ha tocado el tema del capital de diferente manera. ¿Pero qué es el capital? En verdad, el capital son aquellos elementos necesarios que se necesitan para poder producir. El hombre necesita poder producir. Estos elementos, este conjunto de elementos, no son nada más ni nada menos que los elementos necesarios para la producción de los bienes y de los servicios. Cuando yo recuerdo el concepto de bienes, ¿no? Entonces a nuestra mente viene inmediatamente cualquier objeto que usted imagina. Por ejemplo, tus anteojos, por ejemplo, tu lápiz, tu cuaderno, por ejemplo, tu computadora, por ejemplo, estas nuevas zapatillas que tienes, por ejemplo, el vaso con algún refresco, esos son bienes, ¿no? Son productos, objetos que nos ayudan a satisfacer una necesidad, ¿ok? De igual manera aparecen los servicios, ¿cierto? Los servicios también son elementos que ayudan a satisfacer nuestras necesidades. Por ejemplo, necesitamos que conecten la luz eléctrica, o sea, fue en el barrio, no hay luz y es imposible, ¿cierto? Y viene la empresa y restablece el servicio, ¿ves? ¿Te das cuenta? Se acabó el balón de gas, por ejemplo, ¿no? Los que usamos todavía el balón de gas, GLP, ¿no? Entonces pedimos a la empresa distribuidora un balón de gas y viene y nos trae el balón de gas, ¿no? Necesitamos ir, nos brindan el servicio. Necesitamos el servicio de seguridad, la policía, el servicio de seguridad, ¿cierto? Si pasa algún accidente, hay algún siniestro, entonces llamamos a los bomberos, esos nos ofrecen los servicios. Claro que debo entender que hay servicios independientes, servicios públicos, servicios privados, ¿no? Y que de alguna manera sustentan nuestro propósito. Por ejemplo, si hablamos del sistema financiero, tú puedes ir a cualquier banco. El banco te da un servicio, ¿no? Pero es el banco comercial. El Estado también tiene un banco, que es el Banco de la Nación, que nos brinda un servicio, ¿cierto? Muy bien, pero es obviamente del Estado, que se toma como el servicio público, ¿no? En el criterio netamente financiero. Muy bien, el capital se deriva, tenemos dos tipos de capital. El capital derivado, es decir, cuando el trabajo del ser humano se da sobre la naturaleza. El hombre utiliza, por ejemplo, su fuerza, su mano de obra
para poder producir algo y generar obviamente un bien. Por ejemplo, estos señores están haciendo un puente, ¿no? Pero lo hacen con sus manos, colocan ahí la fuerza laboral. Y el otro capital es el capital auxiliar, que de alguna manera se utilizan elementos que ayuden a eliminar el esfuerzo humano. Por ejemplo, se utilizan equipos, maquinarias, herramientas, ¿no? El hombre no podrá hacer esto, por ejemplo, no podrá cavar si no es con esta máquina, porque si lo hace manualmente, puede pasar mucho tiempo, ¿no? Y no se vuelve eficiente, ¿correcto? Entonces utilizamos estas maquinarias con el propósito de aliviar el trabajo humano, ¿ok? Muy bien. ¿Por qué es importante el capital? Porque nos ayuda a mejorar la explotación de nuestros recursos naturales. Gracias con las máquinas podemos utilizar la explotación de los recursos petroleros, por ejemplo, o mineros, ¿no? Además, cuando hablamos de capital es dinero, maquinaria, equipo, tecnología, todos esos elementos son el capital, ¿ya? Por ejemplo, el capital es importante para incrementar la actividad productiva del trabajo. Mira, imagínate que este señor tiene que, de repente, digamos, ¿no? Digamos, este señor tiene que cerrar los envases de algún producto en una fábrica, ¿no? Él coge con sus manos y pone la tapita en la botella, o hipotéticamente, ¿no? Y va cerrando, ¿no? Y si le hace uno por uno, uy, Dios mío, mira, tardará mucho o necesitaremos la opción de tener cientos de trabajadores, ¿cierto? Pero si tuviéramos una máquina, él ya no es el esfuerzo de cerrar pues, los envases con la tapita, ¿no? La máquina lo haría, pero la máquina lo haría de repente, en un minuto podría cerrar, digamos, ¿no? 1000 envases, pero el señor en un minuto puede cerrar, por ejemplo, 1 o 2 envases, ¿no? Entonces, la máquina nos ayuda a mejorar la productividad, que es el rendimiento del trabajo, ¿correcto? Muy bien, el capital también es importante porque ayuda a el ahorro del esfuerzo humano, ¿no? Este señor, mira, está cultivando la tierra. Si lo haría con sus manos, pues se demora mucho tiempo, pero si se apoya con una máquina, entonces ahorra el esfuerzo, ¿cierto? El capital también nos ayuda a tener reservas de stock, ¿no? Una empresa produce y si tiene capital prudente, pues hace una reserva porque sabe que lo va a utilizar en el futuro, ¿cierto? Muy bien, esa es la importancia del capital. Cuando el capital se utiliza en la producción, se espera una retribución. La retribución es el pago por el uso del capital en la producción. Y eso es el interés o el rédito. Si a este interés, correcto, si a este interés le sumo, le voy a sumar un porcentaje, correcto, un porcentaje, entonces lo que yo voy a obtener es obviamente una tasa de interés, ¿ok? Ya está, bien facilito, ¿viste? Entonces, la retribución al capital, o sea, el beneficio de utilizar el capital es el interés, ¿correcto? También llamado rédito. Muy bien, sigamos. El capital se ve desde dos puntos esenciales, el socialismo y el neoclásico. El enfoque del socialismo ha sido determinado por un personaje muy importante que se llama Carlos Marx. Él es un joven de pensamiento socialista que pues obviamente nació en Alemania y a los 14 años ingresó a la universidad. Era un niño muy estudioso, ¿cierto? Ingresó a la Universidad de Bonn en Alemania. Pero ¿sabes qué? Sus propósitos fueron hacer un estudio del socialismo. El socialismo aparece en Francia y también en Alemania, ¿no? El socialismo utópico y el socialismo científico. Carlos Marx estudia el socialismo y determina obviamente que, correcto, nace de el capital, correcto, el capital nace de la acumulación originaria. O sea, el capital es original, ¿no? Nace originariamente, correcto, para poder producir. Y además el capital es el producto de la plusvalía. Y tú dirás, ¿qué cosa es la plusvalía, profesor? Es el trabajo, correcto, de una persona en el cual no te cancelan o no te pagan, ¿correcto? Es el trabajo no remunerado. Por ejemplo, tú trabajas 8 horas y el jefe te dice, tienes que quedarte 2 horas. Y tú dices, uy, me van a pagar 2 horas esta. Y el jefe te dice, no, alto, no te puedo pagar 2 horas, tienes que terminar tu trabajo, ¿no? Y eso es aprovechar el esfuerzo que tiene el ser humano o el hombre, ¿cierto? Pero no te están pagando. Y ese es el beneficio que tiene el capitalismo, ¿me entiendes? Y eso
Carlos Marx criticaba eso, ¿no? Entonces eso no puede ser posible. Entonces la plusvalía nace, obviamente, en el estudio, lo tiene el socialismo con Carlos Marx. Bueno, Carlos Marx escribió un libro que se llama El Capital, que tiene 3 tomos, ¿no? Pero él murió escribiendo el primer tomo. Y los otros 2 tomos lo terminó su amigo, su discípulo, Friedrich Engels, que también es, obviamente, alemán, ¿cierto? Que siguió sus estudios. Carlos Marx murió en pobreza, ¿sabes? Y 3 veces lo exiliaron de Alemania por sus pensamientos. Y esos pensamientos jamás dieron fruto en ningún país en el mundo hasta el día de hoy, ¿no? Entonces se ha estudiado y obviamente ha habido muchas críticas. Lo que sí ha emperado es el capitalismo de Adam Smith, pero el nuevo enfoque del capitalismo son los neoclásicos, ¿correcto? O sea, los nuevos capitalistas, porque el capitalismo también es la escuela clásica, ellos son los nuevos clásicos. Y en esa escuela neoclásica también se estudia al capitalismo o al capital. De tal manera que el neoclásico, que es defendido por Alfred Marshall, el pionero de la microeconomía, él es inglés, ¿no? Gracias a él estudiamos nosotros la isocuantas, la teoría del consumidor. La microeconomía, Alfred Marshall, en inglés, uno de los grandes personajes de la Universidad de Cambridge, ¿no? Una de las mejores universidades del mundo. Él decía que el capital nace del excedente económico, ¿ves? De lo que la empresa produce y el exceso de producción, el ahorro que tiene, de ahí nace el capital. Bueno, obviamente es una concepción moderna y fructífera para nuestras consideraciones, ¿no? Entonces vamos a ver cómo ellos clasifican al capitalismo, perdón, al capital. Entonces, el enfoque socialista divide al capital en capital constante y capital variable, ¿correcto? Entonces, el enfoque neoliberal clasifica el capital fijo y capital circulante. Entonces, tu pregunta está, ¿qué son estos, no, profesor? Y me puedo confundir, ¿no? No, es muy facilito, mira, capital circulante, porque va a variar, ¿no? Pero en verdad, sabes que está de un lugar a otro. Solamente se utiliza una sola vez el capital circulante, ¿correcto? En un proceso de producción. El capital fijo se utiliza varias veces hasta que se desgaste, hasta que se envejece. Por eso nace acá la depreciación. Capital fijo. Cuando hablo de capital fijo, habla de edificios, locales, eso nunca se va a mover, ¿no? Las maquinarias, la materia prima, el combustible, ese es el capital fijo. El capital circulante es el trabajador para el neoliberalismo. Estos dos son parte del capital netamente productivo. Y acá nace un concepto que se llama el capital lucrativo. El capital lucrativo es un bien que no se comercializa, que tiene un beneficio. Por ejemplo, si tu papá tiene, por ejemplo, de herencia un departamento y lo renta, le da ganancias. Si tu papá tiene un taxi y lo renta, le da ganancias. Si tú tienes una computadora y haces trabajo por internet, ¿no? Te da ganancias. Eso es un capital lucrativo, ¿correcto? No produce, pero te dan ganancias, ¿cierto? Ay, profesor, yo tengo una tienda y lo alquilo. Es el capital lucrativo. Y el productivo, profesor, es el capital fijo y el capital circulante, desde el enfoque neoliberal. Y desde el enfoque socialista es lo mismo, pero ¿sabes qué? Le cambia de nombre, ¿no? Por ejemplo, capital constante y capital variable. El capital variable no varía de valor, ¿no? Y solamente se transforma en el valor del trabajo que se da en la producción, ¿correcto? El valor al trabajo, ¿no? El capital constante, sí, obviamente puede variar de manera parcial o total. Ese es el capital constante, ¿correcto? Que está constituido por las maquinarias, el edificio, la materia prima, el combustible. ¿Ok? Ese es el socialismo y el neoliberal. ¿Ok? Entonces ya conoce usted, ¿no? Bien, acá hay otra reproducción de lo que hemos dicho y de lo que hemos confiado, obviamente lo hemos colocado acá para que usted lo tenga como sustento. Por ejemplo, mira, el circulante, hemos dicho, es utilizado una sola vez en el proceso productivo, como la gasolina, la harina, la papaya, los clavos, el pegamento, ¿cierto? Una sola vez, el pegamento usas, ya no se puede usar más pegamento, acabó, ¿no? Y el fijo, estos son que no van a valer, duran para varios procesos de producción. El martillo, golpeas con el martillo, dura para varias veces, ¿cierto? Muy bien, profesor, ya entendí. Entonces, esto pues lo tienes y como análisis y como obviamente como propósito de apoyo y de ayuda te va a servir, ¿cierto?
Muy bien, acá decíamos el capital productivo, capital fijo más al capital circulante. Ese es el capital productivo. Y el capital lucrativo es aparte, ¿no? Que no produce, pero sí da ganancias, ¿cierto? Ah, muy bien, muy bien. Sigamos entonces. Hay otros tipos de capital. El capital comercial que nace de la actividad comercial, ¿no? Compras y ventas, no, tú vendes, tú compras. Eso es el capital comercial, ¿sí? El capital industrial obedece al exceso de producción. Una empresa puede tener una industria, pero tiene obviamente un propósito de seguir mejorando sus actividades productivas. Tiene un excedente de producción, ¿no? Y puede crear y comprar otras máquinas modernas para mejorar su presupuesto. Eso se llama capital industrial. Eso no se toca. Es para mejorar, obviamente, su producción, ¿ok? El capital bancario, eso obedece a instituciones netamente bancarias. Y hemos dicho, no tú puedes ir a un banco a hacer actividades. Ese es el capital bancario, ¿correcto? Va a generar obviamente una relación entre los clientes y el banco, ¿no? Y el capital financiero es el capital bancario más el capital industrial. Ese es el capital financiero. ¿Ok? Perfecto. Muy bien. Y acabamos el tema del capital. Es que facilito, chicos, ¿cierto? Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Espero que obviamente haya entendido usted. Vamos a continuar con el otro tema que venía por acá, que era el tema de, a ver, déjame ver. Ajá, acá, ya. Sí, creo que es esta. A ver, vamos a ver. Ajá, a ver, y aquí. El otro tema importante era obviamente la empresa. A ver, yo quiero hacer una pregunta, chicos. ¿Ustedes tienen una empresa? Tú dirías, uy, profesor, si tuviera una empresa, ¿no? No, tú puedes tener una empresa, ¿no? ¿Saben que yo les cuento que yo tenía unas alumnas que tenían una empresa antes de terminar el colegio? Y profesor, y que, bueno, fueron emprendedores, ¿no, profesor? Claro, por supuesto. Eran unas alumnas y estaban en la sierra, perdón, en la selva. Y me dijeron, ¿cómo hago para poner una empresa? Y pues lo primero que tenemos que pensar, ¿qué cosa vas a producir, no? Ah, bueno, me gustaría producir un producto que sea muy novedoso, que todo el mundo lo conozca. Sí, pero ¿qué? ¿No? Y empezaron a estudiar el mercado. ¿Y sabes qué? Ellos pertenecen a Chanchamayo, y en Chanchamayo muy cerca está Oxapampa, y Oxapampa muy cerca está Posuso. Y en Posuso hay descendientes astro-alemanes. Entonces hay personas que tienen familia en Alemania. ¿Sabes lo que hicieron? Se juntaron con un ingeniero que les ayudó, obviamente, en dar las características de la producción de la baba de caracol. Los caracoles son grandes, chicos, hay como el tamaño de tu mano, más o menos, ¿no? Y empezaron a buscar ese enfoque en hacer una crema que la gente se untaba para borrar las manchitas y algo así, ¿no? Pero tanto fue que fue pedido para, obviamente, una empresa de belleza en Alemania. Entonces, empezaron, pues no sabían cómo hacer su empresa. ¿Cómo harías tu empresa primero? A ver, vamos a suponer que ya tienes el producto, ya quieres producir, quieres hacer, no quieres hacer y vender al mercado. Bueno, quieres constituirte. Tú eres una persona natural que tiene nombre, dirección, ¿no? ¿Cierto? Esa es una persona natural que tiene derechos, en fin. Pero ahora lo vamos a constituir en una persona jurídica. Una empresa es una persona jurídica que tiene y adopta derechos también. Entonces, para constituir una empresa, lo primero que tenemos que hacer es una minuta, es decir, un papel donde habla cómo es la empresa, cuál es su nombre, cuáles son los socios, puede haber socios, cuál es su capital, con qué está empezando, ¿no? Cuál es su orientación, a qué se va a dedicar la producción, cuál es la amplitud, obviamente, de su empresa, a dónde pretende llegar, y todo eso, ¿no? Se estipula de acuerdo a las condiciones eh, existen legales y jurídicas en el país, ¿no? Quiero hacer una empresa para producir bombas atómicas, no puedo hacerlo eso, ¿no? La ley me restringe en ese sentido. Entonces yo tengo que colocar eso en mi minuta. Pero eso se llama la redacción de la minuta primero. Luego lo tengo que constituir en un escrito público. Y para eso existe un fedatario. Es decir, voy a llevarlo al notario. El notario tiene que ver el documento y tiene que las personas que van a firmar o el dueño nos presenta su DNI y él simplemente lee y dice, constata que ese documento es original. Tú firmas y él pone su notario, ya está. Ahora hay que constituirlo en los registros públicos.
Correcto. Mira, tercero, hay que constituirlo en los registros públicos. Y se constituyen los registros públicos, pero hay que colocar, obviamente, tiene que firmarlo el representante legal, ¿no? El gerente general o el dueño, ¿no? O el directorio, o el abogado, es el representante legal. Coloca, inscribe en los registros públicos y luego, obviamente, hay que sacar el RUC. ¿Te diste cuenta? Y ya está. Y empieza todo el inicio de las operaciones de la empresa, ¿no? Profesor, ¿qué fácil es? Sí, es fácil, pero todo tiene un proceso, ¿no? Y obviamente un costo. Entonces, la empresa es una unidad productiva, bueno, que se encarga de la producción y la generación de bienes y servicios con la intención de poder producir elementos que ayuden a satisfacer necesidades. En el Perú tenemos muchos tipos de empresas. Mira, ya ves AG, Alicor, Edenor, Bimbo, Bacus, Nestlé, Kimberly, ¿no? Y Huawei y otras empresas nacionales y extranjeras que trabajan acá, ¿cierto? Y su propósito es producir. Estas son empresas grandes. También hay empresas pequeñas. Profesor, y una señora que vende molientes en la esquina puede constituir una empresa. Por supuesto, todos tenemos el mismo derecho, pero hay que saberlo hacer, ¿no? Ah, muy bien, profesor. Entonces, las empresas que usted dice tienen que de alguna manera necesitan elementos, ¿no?, de producción. Sí, ellos necesitan factores productivos, que son los elementos necesarios para la producción, ¿no? Los elementos necesarios para la producción. Esos factores producidos que ya hemos dicho ingresan a la empresa. Normalmente ingresan la naturaleza, el trabajo y el capital. Fíjate tú, ¿no? La naturaleza, el trabajo y el capital. Profesor, no hemos hablado de trabajo y ahorita lo hacemos. Entonces, aquí dentro de la empresa, dentro de la unidad productiva, van a tener un proceso productivo, que es justamente una combinación de estos factores que finalmente van a tener la intención de poder salir y obviamente se constituye en los bienes y servicios que van destinados a satisfacer las necesidades, ¿correcto? Muy bien, puede haber una empresa del Estado, fíjate tú, ¿no? Fíjate tú, los factores ingresan, tal como te dije, estos tres factores ingresan, ¿no? Ingresan a la empresa, así. Ahí está, ingresado. Acá tienen una combinación, eso se llama proceso productivo, por eso combinación o transformación de los procesos productivos. Entonces, y termina produciendo los bienes y servicios. Pero, profesor, usted me habló de naturaleza, trabajo, capital y el Estado y la empresa. Acá están, estos son los factores, Estado y la empresa. Bueno, te digo, la empresa se encarga de organizar la producción, que obviamente todo salga como debe ser, ¿no? Se produce como se indica para que pueda llevarse al mercado y pueda vender y no se cometa ningún error. El Estado, ¿no? No ve por una empresa, sino por todas las empresas del país, entonces tiene que poner leyes, reglas, por eso regula la actividad productiva, ¿me entiendes? Basados en la Constitución y obviamente en las leyes, ¿no? En el Código Procesal Civil, ¿cierto? Muy bien, ya están ahí los 5 factores productivos, ¿no? Ahora, la empresa tiene fines. ¿Cuál es el fin? El fin económico, que produce para poder satisfacer necesidades. El fin lucrativo pretende tener ganancias. El fin mercantil, pues que se negocie o va destinado el producto al mercado, netamente al mercado, ¿cierto? Y el factor social que beneficie a la sociedad con buenos productos adecuados e idóneos para consolidar sus necesidades y obviamente su salubridad, ¿no? No puedo yo producir un pan, por ejemplo, con bromato porque hace daño a las personas, ¿no? Por eso existen reglas y normas de producción, ¿no? Tú compras, fíjate el octógono, ya sabes qué estás consumiendo, ¿no? Antes no había, no sabíamos qué cosas estaban consumiendo, ¿no? Pensábamos que era leche, más de 30, 40 años y no sabíamos que no era leche, imagínate. Muy bien. Las empresas pueden tener, obviamente, los tipos de empresas que hay en el Perú, ¿no? De acuerdo a la propiedad. Puede ser empresa privada que pertenece al Estado, empresa privada que pertenece a capitales independientes, empresa pública que pertenece al Estado, empresa mixta que tienen participaciones porcentuales de cada una de estas, privada y pública. Puede haber otras empresas como la propiedad social y las cooperativas. De acuerdo al tamaño, micro, pequeña, mediana y la gran empresa, ¿no? Lo que pasa es que en nuestro país, básicamente, no existe esto, chicos. La micro y la pequeña empresa, albergan más o menos el 85% de la actividad productiva de nuestro país. O sea, hay muy poca cantidad de empresas grandes, muy poquita ahí. Todo nuestro aparato productivo está en este tipo de empresas.
y las empresas duramente están produciendo, ¿no? Yo te pregunto, si el Estado dice aumento de sueldo, ¿quién se perjudica? ¿La empresa grande? La empresa grande paga más del sueldo mínimo. La empresa mediana de repente, ¿no? Pero tiene para sustentarse. Y acá es el problema. ¿Te das cuenta? Entonces no se dice las cosas por decir, pues, ¿no? Sino quiebra, obviamente, en esta condición económica. No se puede dar, ¿no? Muy difícil hacer esto. Trae consecuencias. Ahora, otra forma de poder ver los tipos de empresas en nuestro país es la organización jurídica. Hay empresas individuales, ¿no? Pequeñitas, y las sociedades netamente mercantiles. En las sociedades mercantiles tenemos la sociedad colectiva, la sociedad en comandita, responsabilidad limitada, sociedad anónima, y ahí está abierta y cerrada. Profesor, ¿cómo vemos esto? De la siguiente manera. Empresa privada, ya te había dicho, la organización de la empresa está a cargo de capitales netamente particulares o propietarios independientes, ¿no? Ahí tenemos Movistar, Alicor, Pauco, Curazao, ¿no? Empresa pública, eso pertenece al Estado. El control de la dirección lo tiene el Estado o el municipio o el gobierno regional, ¿me entiendes? Por ejemplo, Petroperú, Sedapal, ¿no? Empresa mixta, ¿no? Es aquella que tiene, obviamente, una combinación de empresa privada y empresa pública. La dirección de gestión de la empresa la tienen ambas. Por ejemplo, Petrobras. Y seguramente te hace recordar algo, ¿no? Porque hay una persona que se está investigando por qué razón fue nombrado para ser presidente editor de Petrobras, ¿no? Bueno, eso es otra cosa. Muy bien, ya sabemos, de acuerdo a la propiedad, los tipos de empresa que tenemos: empresa privada, empresa pública y empresa mixta. Fíjate tú, acá está, ¿no? Una universidad, por ejemplo, Cayetano, empresa privada, Walmart, Market, ¿no? Pardon Chickens, son privadas. Banco de la Nación, mira, nos brinda servicios, ese es del Estado. Perú Petro es del Estado, ¿no? Sedapal también del Estado, ¿cierto? De acuerdo al tamaño, microempresa, chiquita empresa, donde el dueño trabaja ahí y sus trabajadores no pasan de 10 personas. Una pollería, pero claro, ahí está, eso es la microempresa, ¿no? Y las ventas no deben superar a... ¿Qué cosa es esto, profesora? Unidades impositivas tributarias. Esta unidad impositiva tributaria cada año cambia de valor. Actualmente está en 4.600 soles. 4.600 soles. Ah, profesor, si a una empresa le multan con una UIT, paga 4.600. Y si es dos UITs, uy, paga, pues obviamente 9.200, ¿no? Uy, mucho, ¿no, profesor? Claro. El año pasado, por ejemplo, se han multado a instituciones educativas por no tener buen manejo de la educación virtual con 8, 10, 16 UITs. Imagínate cuánto dinero, ¿cierto? Pero, profesor, una empresa, microempresa, tiene 150 unidades impositivas. Y usted lo multiplica por 150, uy, ¿cuánto sale al año? Sí, pero hay que reducir pues los gastos, ¿no? Y otras cosas más, ¿no? Entonces ya disminuye esto. La pequeña empresa, que el propietario no necesariamente trabaja en la empresa, ¿no? Tienen trabajadores, pero no pueden ser más de 100 trabajadores. Y las ventas anuales no deben exceder 1.700 UITs. La mediana empresa debe tener trabajadores mayor a 100 personas y el valor es de las ventas anuales de 1.700 a 2.300 unidades impositivas tributarias. Y la gran empresa tiene pues más de 1.000 trabajadores, no más de 100 trabajadores, ¿no? Y mira, 2.300 unidades impositivas tributarias anualmente. Mucho dinero ya, ¿no? Bueno, son muy pocas, obviamente. De acuerdo a las características jurídicas de empresa individual, cuando una persona hace un negocio individual, por ejemplo, ¿no? Lo que hace es colocar, luego de constituirla, es decir, llevarlo a los registros públicos, la constituye, se coloca, ¿no? Por ejemplo, empresa, los lobitos, y se coloca las siglas al final, EIRL, Empresa Individual de Responsabilidad Limitada. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que acá hay un solo propietario y el negocio depende de el aspecto económico del propietario, ¿correcto? Eso va a depender, ¿no? Depende de una sola persona, pues, ¿no? Si tiene dinero, hace crecer, si no, queda ahí, si no, puede quebrarse. O sea, va a depender del esfuerzo del mismo, ¿no? Es una empresa individual. Ahora vienen las sociedades mercantiles, sociedad colectiva. Acá hablan de socios que son familiares, ¿no? Que probablemente tienen una responsabilidad de la empresa de forma limitada y solidaria, ¿no? Con lo que han aportado, obviamente, ¿no? Y cuando se constituye la empresa, se coloca empresa Hermanos Fernández, sociedad colectiva.
Así tiene que ser, ¿no? Y con estas siglas se ve de qué tipo de empresa o qué tipo de sociedad se está hablando. Sociedad en comandita. Acá existen dos socios, el colectivo y el comanditario. El colectivo es aquel socio que aporta la gestión, dirige la gestión, coloca obviamente su intención de trabajo, de esfuerzo, su conocimiento. Y obviamente la responsabilidad de la empresa es ilimitada. Puede pasar algo hasta con sus propiedades, ¿no? Porque es el que gestiona. El comanditario es el que pone el capital. Muchas veces no has escuchado, oye, tú, sí, él me aporta el capital, él es el comanditario. Y cuando se constituye la empresa, cuando se ponen registros públicos, empezando, por ejemplo, consorcio o, por ejemplo, empresa, no sé, a ver, industrial de mérito, ¿no? Industrial de mérito, sociedad en comandita, por ejemplo, ¿cierto? Por decir así, ¿no? Industria de fierros, sociedad en comandita, por ejemplo, ¿no? La sociedad comercial de responsabilidad limitada, y es un grupo de personas que se reúnen. Y este grupo de personas, no es mucho, obviamente, no puede ser más de 20 personas, ¿no? Pocos socios, y ellos tienen participaciones iguales. Cuando se constituye, por ejemplo, ¿no? Empresa SUTEL, sociedad de responsabilidad limitada, punto, ¿no? Eso quiere decir que pertenece, acá hay varios socios, pero no son muchos los socios, ¿no? Son pocos, acá hay dos socios, ¿no? Acá es una sociedad, como dice, que puede ser familiares o sus conocidos, ¿no? Muy bien. Ahora, en las sociedades anónimas existe sociedad anónima cerrada y sociedad anónima abierta. La sociedad anónima cerrada tienen socios menores, ¿no? Pocos socios, y es generalmente familiar, conocidos, ¿no? Y no, sus participaciones son en común, pero es una sociedad muy cerrada, no permite ingreso de nadie, ¿no? Entonces sus participaciones no se negocian en la bolsa, y por eso se conoce como SAG, ¿no? Sus participaciones son limitadas, sus responsabilidades son limitadas, hasta probablemente hasta el momento que dure la empresa y luego cada uno pueda terminar otro fin, ¿no? Si no, pues obviamente a perdurar esto de acuerdo al acuerdo, a la reunión, a la intención que tiene la empresa. La sociedad anónima abierta es una empresa grande, de muchos socios, mucha gente tiene, pero como son socios, entonces la empresa se dividen en participaciones. Estas participaciones se llaman acciones. Cuando se constituye en los registros públicos se dice sociedad anónima abierta. Y ahora, esas acciones sí se tienen que llevar a los registros públicos y esas generalmente se comercian en el mercado de valores de Lima. Cada acción tiene un precio, pero como se comercian en la Bolsa de Valores de Lima, los únicos que venden ahí o compran son las empresas, que son los agentes de bolsa. Si tú eres socio de una empresa, tú te vas a la bolsa, quiero comprar o vender, tú no puedes hacer. Tú tienes que ir de acuerdo a la ley con una de estas agencias, que son alrededor de 23, 26, ¿no? Entonces vas y dices, señor, quiero comprar acciones. Ah, ya, perfecto. Ellos lo venden, ellos lo compran, y por cada venta o compra ellos ganan un plus, ¿no? Claro, te van a dar la sugerencia, ¿no? Porque tú no puedes negociar. Te van a dar la sugerencia, señor, esto está pasando, esto no se lo compramos, vendemos, usted tome la decisión. Compra, allá. Puedes comprar y ganar, ¿no? O como también puedes perder, ¿no? Eso va a depender, obviamente, de la coyuntura. Pero este mercado tiene que estar regulado, tiene que estar visto, porque muchas cosas pueden suceder y pueden ser intencionadas, el incremento del precio de las acciones, ¿no?, de una empresa. Para eso hay un control, una supervisión, para que eso no ocurra. Y quien controla es la Superintendencia del Mercado de Valores. Superintendencia del Mercado y Valores. ¿Correcto? Muy bien. Y eso es lo que corresponde a la empresa. ¿Correcto? Muy bien, muy bien. Y ahora, para terminar la economía, nos falta obviamente un tema. Y este tema es el siguiente, ¿cierto? Esto creo que es. A ver, y aquí va. Sí, efectivamente, nos falta el trabajo. ¿Y qué es el trabajo, profesor? Bueno, el trabajo es una actividad netamente, ¿no?, de desgaste, ¿no?, físico o intelectual, ¿correcto? Entonces, esto va a pretender de que el trabajo va a tener, es una actividad consciente que realiza el hombre, tanto físico o mentalmente.
¿no? Donde aplica la fuerza laboral, ¿cierto? El trabajo es una actividad humana, consciente, implica el esfuerzo, persigue un fin económico. No todo trabajo persigue eso, ¿no? Implica responsabilidad, es obligatorio, dignifica al hombre, ¿cierto? Y causa fatiga o implica peligro. El trabajo es muy peligroso, ¿cierto? ¿No? Pero de hecho son trabajos, ¿no? Muy bien, los tipos de trabajo. Los trabajos son, por actividad predominante, son intelectual o manual. Intelectual porque obviamente es una actividad netamente mental, y manual porque predomina la actividad física, ¿no? Por ejemplo, un profesor intelectual manual, por ejemplo, el obrero, ¿cierto? Un trabajo de acuerdo a su responsabilidad. El director es el que gestiona, dirige, ¿no? Opera, administra el colegio, la universidad. El ejecutor, por ejemplo, es aquel, el obrero, ¿no? Que tiene que recibir una orden, dice, ¿sabes qué? Tú vas a tener que hacer esta parte, y a ti te toca, y tienes que hacerlo de esta manera, y el obrero tiene que escuchar y ejecutar lo que te dicen, pues obviamente quien está dirigiendo la obra. Un ingeniero, por ejemplo, ¿no? Tiene un trabajo de dirección, obviamente su actividad predominante es intelectual, ¿no? Él dirige la obra. ¿No te has visto en las calles cuando hacen la conexión de gas? ¿No? Tienes que hacer esto, y hay una medición, miren, él solamente está mirando, está viendo el plano, ¿no? Tú haces esto, haces el canal, ustedes pican, ustedes hacen esto, ¿no? El otro, tú sellas, eso hace, dirige nada más, el ingeniero para eso estudiaba, pues, ¿no? ¿Cierto? El profesor y el obrero hace el trabajo difícil. Claro, pues, ¿no? El trabajo difícil, muy difícil eso, ¿no? ¿Alguna vez has levantado un pico por si acaso? Oh, Dios mío, es difícil, ¿no? Levantar un ladrillo, uno es fácil, bueno, dos y tres ya un poco difícil, pero hay personas que están preparadas físicamente para eso. Bueno, muy bien. El trabajo es condicionante también, de acuerdo a una condición. Puedes tú ser independiente o dependiente. Dependiente porque obviamente hay una empresa y tú dependes de la empresa, de un empleador, ¿no? Independiente porque tú el trabajo lo haces propiamente. Entonces, tú no dependes de empresas, sino, ¿no? Como un doctor, por ejemplo. Estás enfermo, llevas al doctor, el doctor sí, 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 viene a atender. ¿Qué tal? Él es un trabajo independiente. Ahora, el doctor puede trabajar en un hospital, ¿no? Trabajo depende de la clínica, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es totalmente distinto, de acuerdo, obviamente, a la condición que tiene el trabajo, ¿cierto? Muy bien. Bueno, acá hay una concepción muy importante que nació en la Revolución Industrial que habla de la especialización del trabajo. No, no todos hacemos lo mismo, ¿no? Hay gente que está preparada para una cosa, ¿no? Una concentración del esfuerzo determinada por una actividad de producción. ¿No es cierto? Tú vas a una fábrica antes, hace muchos años, tú ibas a todo el mundo, cientos de trabajadores. Ahora vas, puro computadoras, pura máquinas, ¿no? Dos, tres trabajadores. Y tú preguntas qué son los ingenieros que están supervisando, ¿no? Muy bien. La división de trabajo. Esto es cierto, ¿no? No existe, obviamente, todas las personas o todas las actividades humanas en común. Hay una distribución adecuada de trabajo, ¿cierto? Cuando tú entras a una librería, hay una señorita que hace la recepción, otra que recibe las órdenes, otro que despacha. A veces la división de trabajo, no todos podemos hacer lo mismo, ¿no? ¿Trae ventajas? Sí. ¿Trae desventajas? Sí. ¿No? Bueno, eso es sustancial en la especialización y la división del trabajo. Bueno, si tenemos un trabajo, por ejemplo, dependiendo, tú sabes que la retribución al trabajo es el salario, ¿cierto? El salario, pero todos tenemos diferentes tipos de salario. El jornal, por ejemplo, recibido por los obreros, ¿no? Que cada 8 horas se determina una jornada laboral. A la semana puede ser 48 horas. Entonces el obrero recibe el jornal, ¿no? Porque su trabajo es diario, ¿cierto? Pero se le cancela probablemente de las 15 días o algunos diarios, ¿no? Eso va a depender dependiendo de la relación que se tenga con el empleador. El sueldo es obviamente, se enfoca tanto en el sector público o privado, para ambos, es una condición de dependencia, o sea, hay personas que trabajan en una empresa y que ellos sí reciben un sueldo, ¿no? Como empleados de la empresa. Por ejemplo, una señorita que está en el banco, tú vas a la señorita, tú la ves siempre ahí, ¿no? Ella trabaja en el banco, ella no es un obrero, no trabaja por jornada, ella trabaja por, obviamente, una actividad que hace en el banco y le pagan mensualmente. Por eso mi hermana trabaja en el banco, no le pagan mensualmente, a la quincena, no, no, no. Ese es un acuerdo que tiene con la empresa, no es una obligación, es un acuerdo. Pero el sueldo se paga mensualmente. El jornal es diario, ¿no? Pero también puede haber un acuerdo que le paga cada semana o cada quincena, ¿no?
Los honorarios son aquellos salarios, son aquellos salarios, ¿no? Todos estos son salarios, ¿no? Entonces, son aquellos salarios que reciben las personas o trabajadores independientes, como los profesionales que trabajan, ¿no? Por ejemplo, ver los contadores, abogados, psicólogos, electricistas, etcétera, etcétera. Son personas que de alguna manera, pues obviamente están, dan un servicio de actividad profesional, ¿cierto? Y reciben los honorarios. Los emolumentos, si no, tenemos que cada presidente que ingresa sale más gordo, ¿no? Bueno, presidente de la República, ministros, congresistas, jueces supremos, ellos reciben emolumentos. Son altos funcionarios públicos. Profesor, pero hay personas que son gerentes generales de empresas. Eso se llaman dietas, ¿sí? Sí, ellos se reúnen, pues, ¿no? Los directores, los presidentes de región, los regidores se reúnen. Los directores de empresas, consejos regionales, directores del BCR. Todas esas personas que están obviamente en la estructura de dirección de una empresa reciben dietas, ¿no? Dietas. Entonces, por cada reunión le pagan. Por ejemplo, los regidores de una municipalidad, por cada vez que se reúnen, reciben, ¿no? Firman todo, y cada vez que les dan, hay un cheque para ellos, ¿no? Que probablemente, pues ellos, o hay que reunirse todas las semanas, se deposite todos los días, ¿no? Pero, por ejemplo, puede ser 5.000, 6.000, 7.000, dependiendo del municipio, ¿no? Por reunión. Por eso, pues, la lucha y la pugna, ¿no, chicos, de poder ingresar a los municipios, a la alcaldía, a la presidencia, al Congreso, ¿no? Debería ser como otros países, ¿no? Sueldo mínimo y si desea servir, pues que lo haga bien, ¿no? Y ahí veremos quiénes se apuntan. Bueno, si hablemos del salario. Salario nominal. Uy, profesores, muchas veces han preguntado en el examen. ¿Qué es el salario nominal? Es el dinero constante y sonante que dan. Por ejemplo, vamos a suponer que uno de ustedes trabaja en la empresa y terminó ya su periodo y toma tu pago. ¿Cuánto es tu pago? 1.500. Ese 1.500, la cantidad de dinero, ese se llama salario nominal. Uy, 1.500. Dice, uy, estoy contento, 1.500, ¿no? Luego viene el salario real. ¿Y qué es el salario real, profesor? Esos 1.500, ¿para qué te alcanza? Tú dices, 1.500, voy a pagar, vamos a poner el arriendo, ¿no? Costaron alquilar una casita, un departamento chiquitito nomás, ¿no? Bueno, que sean 500 soles. Mira que estoy siendo muy benevolente, ¿no? 500 soles, 500, te sobra 1.000. Ya tengo 1.000 soles. ¿Qué hago? 1.000 soles, puedo hacer mucho. Oye, tienes que pagar la luz. Ay, verdad. Y el agua. Ay, verdad, güey. Y el internet. Ay, ya. Todo eso que son en 300, ¿eh? Ya, te queda 700. Uy, oye, te olvidaste del gas. Ya 50, ya 650. Los pasajes. Ah, pasajes también, sí. Y mira, está sacando los pasajes. Ahí ya estás más borrando los 500 soles, ¿no? Te quedan eso. El alimento diario. Un profesor no queda nada. Va a depender, pues, cuánto ganas, ¿no? Imagínate, el salario mínimo, ¿no? Perdón, acá, el salario mínimo vital. Es el salario que trabaja satisfacer sus necesidades. O sea, esto es lo mínimo que puede ganar una persona para satisfacer sus necesidades básicas. Es lo mínimo que debe ganar. Debe ganar, ¿eh? Hipotético caso. El Instituto Nacional de Estadística hace muchos años invitó a muchos estudiantes a hacer una encuesta, una entrevista, un estudio para saber cuánto debía ganar un peruano como mínimo, ¿no? En ese estudio participé. Yo era estudiante de economía y participé. Entonces, aquel entonces sabía 1.900. Te hablo de años, chicos, 1.900, ¿no? Mira, del año pasado acá han subido los pasajes, creo que el 50%, las cosas han subido igual y, mira, te hablo de tantos años, mira, 1.900. Y el salario mínimo legal, profesor, el salario mínimo es lo que dice el Estado. El Estado dice, esto debe ser el salario nominal, esto se le debe pagar a todos, ¿no? Eso dice el Estado. Dice, pero como hace rato decíamos, ¿no? Porque haciendo un problema, ¿no? Si tú tienes tu empresa, dice, a partir de ahora el salario será 1.200. ¿Cómo haces pagar 1.200 a ver a tus trabajadores? Eso no ve el Estado, pues, facilito, ¿no?
Pero salario nominal es el dinero que recibes. El salario es la capacidad de compra que tienes con ese dinero. ¿Cuánto te alcanza? Con 1.500 no te vas a comprar un carro, ¿no? Se puede. El salario mínimo es lo que necesita una persona para vivir. Y el salario mínimo legal es lo que establece el Estado, que debe ser cuánto debe ganar una persona, ¿no? Bueno, difícil en esta situación, ¿no? Muy bien. Y eso es, acá está la PEA, la población que está en trabajar, la población económicamente activa, población económicamente pasiva. Los empleados y subempleados están en la PEA, y en la población económicamente pasiva está la población desempleada, busca el trabajo y no lo encuentra, ¿no? Muy bien, y con eso hemos terminado lo que corresponde a economía, ¿cierto? Y si es así, pues obviamente no hay una práctica, ¿no, Jesús? ¿Cierto? Sí, No profe. tengo... Sí. Eh, ¿lo puedes compartir algo? A ver, se lo envío, profe, se lo envío un ratito. Ya. Entonces, en geografía vamos a decir, lo que pasa, como usted se ha dado cuenta, los PPT son muy amplios, ¿no? Y tengo que reducir más ligeramente para que podamos cumplir con lo establecido. Pero lo más importante es que usted tiene ya la teoría ahí, ¿cierto? Y lo va a resolver y se va a ayudar mucho de ello, ¿no? Ya yo voy a enviar el PPT terminando la clase a Jesús para que lo distribuya a usted, ¿sí? Ya, entonces, bien, entonces, veamos, Profe, ¿me sí, dice el material de geografía o de economía? economía. Ah, ya, un ratito, profe. Ya se le envié de geografía al WhatsApp. ¿Ah, sí? Ah, ya, entonces, a ver cómo funciona esto. Ah, acá está, de geografía. Ah, ya, qué interesante, acá está. Supongo geografía, GPO. Ah, ya, ese es de geografía, ¿no? Ah, ya, a ver, vamos, este es de geografía. Ah, ya, este es de geografía. Ok, ahorita nos viene de economía. Y ahorita sí, chicos. A ver, acá. Esto. Ya, ya. Y esto es. Y esto. Ya, profe, ya tiene de economía también Ya, a su WhatsApp. ya, aquí está, acá lo tengo. Ya, vamos, vamos. Ya está. Ya está. A ver, vamos al toque, chicos, ¿sí? Esto lo bajamos, como sabemos. Esto lo bajamos, como sabemos. Y abrimos. Ahí está economía. Vamos a ver. Ahí está, economía, ¿cierto? Bien, vamos a la primera pregunta. El Banco de la Nación es una empresa cuya forma societaria es de tipo, ah, tipo sociedad anónima pública, ¿cierto? Así es, sociedad anónima pública, es del Estado, pues, ¿no? ¿Cierto? No es colectiva, no es comercial, ¿te das cuenta? Bien, a ver, dice, en la constitución de una persona jurídica que debe cumplir el procedimiento, ¿cómo se hace una empresa, ¿no? Entonces, a ver, primero, ¿qué hacemos? Elaboramos la minuta, perfecto, elaboramos la minuta, ¿cierto? Dos, ¿qué hacemos? Hay que hacer escritura pública con el notario, ¿te acuerdas tú, cierto? ¿Qué más hacemos? Hay que inscribir en los registros públicos. Ah, ya, hay que inscribir en los registros públicos, ¿no? Luego hay que inscribir al representante legal y él mismo, pues, obtiene el rojo al final, ¿no? Por lo tanto, esto es, ¿cierto? ¿Sí? Perfection. A ver acá, las unidades productivas, o sea, las empresas demandan, dice, no ofertan, lo que ofertan son productos, bienes, servicios, pero ¿qué demandan? Elementos de producción, o sea, mano de obra, pues mano de obra, ¿cierto? Mano de obra, ya está. Y las unidades de consumo, o sea, las familias, ¿qué demandamos? Servicios. Ah, ya, esto es cierto. Ahí va. Ahí está. Esto es, sí. Esto es, ok. Perfecto. ¿Qué más? ¿Qué más? Cuatro. Clase de capital que está determinado por el valor de los medios de producción. ¿Cuál es el valor del medio de producción? El circulante, ¿cierto? ¿No? ¿Sí? Ok.
¿Qué más? Trabajo no pagado por el obrero asalariado. Y eso ya hablamos de qué cosa es la plusvalía, ¿cierto? La plusvalía, el trabajo que no te remunera. Empresa, la que dice, empresa la de eficiencia de cada trabajador. Ay, expresa la de eficiencia. Eso es la productividad, ¿ok? ¿Sí? ¿Está bien, chicos? Ya la dominicaria la van a trabajar ustedes, que está muy facilita, está muy sencillo. Correcto. Ustedes fíjense en el PPT que hemos enviado, o vamos a enviar, y usted lo va a ver, ¿ok? Perfecto. A ver, vamos rapidito a ver justamente lo que se refiere al aspecto de geografía, ¿correcto? Y en geografía, vamos a ver qué es esto. Ya está. Miren, chicos. Vamos a ver la atmósfera, ¿correcto? Mira la atmósfera. La atmósfera, ¿qué es la atmósfera, Ross? Es un gas que envuelve a la Tierra. ¿Qué envuelve a la Tierra? Sí, ¿no? Además, el que más abunda es el gas es el nitrógeno. Pero yo pensaba que el oxígeno, no, el oxígeno no, el 21%. Y el resto de los elementos gases, el resto de los gases, son pues obviamente el 1%. Tú sumas es el 1%, ¿no? ¿Cierto? Está el argón, neón, el radón, el dióxido de carbono, ¿no? Todos esos elementos es, ¿no? Entonces, el gas que más abunda es el nitrógeno. Luego sigue el oxígeno y los demás, ¿ok? Bueno, la atmósfera es el vapor de aire que envuelve a la Tierra, ¿ok? ¿Por qué es importante? Porque regula la temperatura, es inverso a la temperatura, ¿no? Cuanto más subimos, pues obviamente a mayor altura la temperatura varía, ¿no? Entonces, mire usted, regula la temperatura de la Tierra, hace posible la respiración y la combustión. Tú prendes un foco, prende, ¿no? ¿Cierto? Y respiras también, hace posible la vida, transmite el sonido. Sin la atmósfera no hay sonido. Chicos, más arriba no hay sonido. Oye, escúchame, porque hay ondas sonoras, ¿cierto? Que propaga la luz, nos ayuda la atmósfera, es importante. Además, la atmósfera impide el ingreso de meteoros a la Tierra. No fuera por la atmósfera, llegarían meteoritos de afuera, se estrellarían acá, ¿no? Profesor, la mayoría de los planetas, ¿la Luna tiene atmósfera, profesor? No, no tiene atmósfera. Por eso caen cuerpos a la Luna, ¿cierto? Posibilita el vuelo de los aviones y de las aves, claro, facilita el desarrollo de las plantas. Es importante para la agricultura porque los suelos se alimentan, entonces oxigenan el suelo, ¿no? La atmósfera es insípida, no tiene sabor ni color ni nada. Y es elástica también, ¿no? Es fácil, ¿no? De comprimir o expandir, ¿no? Y están las capas de la atmósfera: troposfera, estratosfera, mesósfera, termósfera y exósfera, ¿no? Muy bien, en verdad las principales son estas. Esta es la atmósfera, esta es la atmósfera. El resto ya viene el espacio exterior, ¿cierto? Muy bien. Y bueno, acá te tengo que explicar el origen. Mira, lo que pasa de que antiguamente, hace 4.500 millones de años, había una actividad volcánica en la Tierra, ¿no? Porque tú sabes de que la Tierra se formó con la acumulación de rocas y piedras y guardaban obviamente el magma, ¿no? Al chocarse y al compactarse. Y todo pues se generaba más o menos a 4.500 millones de años en la posibilidad de tener una actividad volcánica muy alta en la Tierra y expulsaban dióxido de carbono, agua, nitrógeno, sodio, oxígeno, ¿cierto? ¿No? Esto es lo que pasaba, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Luego de una etapa, el dióxido de carbono se condensa y empieza a llover. Esa lluvia forma agua en las grietas o en las depresiones de la Tierra, de ahí empieza a generarse, obviamente, el dióxido de carbono choca con las rocas y va a generar, obviamente, el agua salada, ¿no? El agua salada se genera porque el choque del dióxido de carbono con las rocas van a producir agua salada. Y eso va a generar, obviamente, ya 3.500 millones de años, la presencia de bacterias y la presencia, obviamente, de algas, lo que al reaccionar van a formar la fotosíntesis, es decir, el oxígeno. Y futuramente ya tenemos una atmósfera como la conocemos el día de hoy, ya con la presencia de elementos o animales que los aportan. ¿Okay? Bien, eso es la historia, ¿no? ¿Por qué es importante la atmósfera? Ya hemos dicho, ¿no? Regula la temperatura, distribuye el calor en la Tierra, ¿no? Tiene una fuerte radiación solar y filtra los rayos. O sea, no todos los rayos solares vienen, ¿no? Porque gracias a la atmósfera vienen los rayos solares, chocan y rebotan. Porque si no existieran los elementos de la atmósfera, vienen y no habría vida en la Tierra, ¿cierto?
Si no existiera la atmósfera, la temperatura en la Tierra sería de 100 grados de temperatura a menos 150 grados centígrados. Fíjate, ¿no? Qué valiente, ¿no? Muy fuerte, ¿no? Muy bien, las razones es la gravedad de la Tierra y la radiación solar, ¿no? La gravedad de la Tierra hace de que los gases no se vayan a perder en el espacio y la radiación solar, pues obviamente es la que recepciona el calor, ¿no? Pero gracias al movimiento de rotación que tiene la Tierra, nosotros vamos a crear un campo magnético. Vienen los rayos solares a la Tierra y van a distribuirse, ¿no? Y ese calor ingresa acá, ¿cierto? Pero si no existiera el campo magnético, uy, Dios mío, chicos, estaríamos chicharrones, ¿no? Muy bien. Las funciones ya hemos hablado, ¿no? Sostienen las radiaciones solares, contiene oxígeno, mantiene las condiciones climatológicas, la temperatura, detiene el ingreso de los meteoritos y protege la superficie, ¿no? El impacto de cuerpos sólidos. Acá, los que contaminan la atmósfera es el dióxido de azufre. El dióxido de azufre produce la lluvia ácida. El dióxido de carbono produce el calentamiento de la Tierra. El monóxido de carbono es el que te da enfermedades respiratorias y los clorofluorocarbonos son los gases que nosotros emitimos de la Tierra, la que destruye la famosa capa de ozono, ¿cierto? ¿Dónde está la capa de ozono? Ya vas a ver. Oiga, acá tenemos las capas de la atmósfera, troposfera, estratosfera, mesosfera y termósfera. Ahí acabó, correcto. Pero entre capa y capa hay obviamente una un soporte, un límite superior, ¿no? Es decir, entre la troposfera y la estratosfera acá sale la tropopausa, estatopausa, mesopausa, ¿cierto? Muy bien, pero esto dice algo, por ejemplo, dice la troposfera, acá existe cambios atmosféricos totales. En la primera capa hay campos atmosféricos, por eso que la capa de cambios es la capa de cambios. Arriba no existe nada, de silencio puro, en la estratosfera, por eso se llama la capa de las calmas, calma, silencio. La mesósfera es la capa media, la que está en el medio, ¿cierto? Es la capa caliente, la temperatura es elevada, 1200 a 1500 grados de temperatura, 1200 a 1500 grados de temperatura, ¿no? Termósfera. Pero muy importante, cada capa tiene obviamente una intención. La troposfera es el lugar donde nosotros vivimos. Aquí se produce, ¿no?, la gradiente térmica. Cada vez que subimos, obviamente baja la temperatura, ¿cierto? Mira, es inversamente proporcional, ¿cierto? Concentra la mayor cantidad de gases atmosféricos, se desarrollan los fenómenos climatológicos. Acá solamente hay lluvias, truenos, más arriba no existe. No permite el vuelo de los aviones, ¿no? Acá se producen los vientos jet stream. Los vientos jet stream son vientos que vienen de 180 a 370 kilómetros por hora, ¿no? Van de este hacia el oeste. Esos son los jet streams, ¿ok? Muy bien. Eso se produce en la troposfera. La troposfera se llama capa de la oxísfera por la presencia del oxígeno y obviamente es la primera capa. Acá es la atmósfera de la más densa, ¿correcto? Vamos a pasar a la siguiente, ¿no? Acá hay bulla, acá se escucha el ruido por las ondas sonoras, ¿no? Pero en esta capa ya no hay ondas sonoras. Aquí se leen. Tú revientes una bomba acá, no escuchas. No hay lluvia. Pues es la capa de las calmas. Pero aquí hay una presencia de algo, ¿no? Acá está la capa de las calmas. Acá hay algo, la capa de ozono. Acá está la capa de ozono, ¿no? Estratosfera, ozonosfera. Acá está el O3. Entonces, este ozono nos protege de los rayos ultravioleta que vienen, chocan acá, ¿no? Así nos protege. Vienen los rayos ultravioleta, chocan acá, ¿no? Claro, tenuamente pasa, por eso es que nosotros recepcionamos todo este calor, no sentimos este calor. Entonces, esto nos protege. Pero no, como nosotros botamos y expulsamos los clorofluorocarbonos, destruimos la capa, ¿no? Muy bien. Entonces, mira, baja la temperatura a unos 20 grados centígrados, ¿ok? Bien, vamos a la mesósfera, acá, 1, 2 y 3. Estamos a 80 kilómetros de altitud. Acá la temperatura es menos 110, mira, frío. Y además es la capa de menor temperatura, menos 110. Más altura, menor temperatura, inversamente proporcional, ¿cierto? Acá hay una capa azul. Esa es la capa del sodio, ¿no? El sodio acá. Hay una capa azul. Esta capa, la sodiosfera, es la que da color azul al planeta. Yo decía el color de las aguas, el reflejo del mar, ¿no? La sodiosfera que está en la mesosfera, del color azul al planeta, ¿correcto? Muy bien. Y obviamente acá se produce gases de ionización, donde esta ionización se va a aumentar en la termósfera.
¿correcto? Y viene acá la termósfera, acá arriba. Acá la termósfera ya tenemos a 1500, perdón, a 1000 kilómetros de altitud y la temperatura es 1500 grados centígrados, ¿no? Acá hay ya ionización, ¿correcto? Entonces le quiero comunicar una cosa. Esta capa se llama la capa de las comunicaciones, porque acá están las ondas de radio y las ondas de televisión. Acá se ponen los satélites por estas ondas, por eso que nosotros vemos radio, televisión, tenemos teléfono, todo, ¿no? Acá se ponen los satélites artificiales. Y más allá, en la exósfera ya pertenece a la magnetosfera, eso es otra cosa. Y hasta acá ya hemos acabado nosotros, ¿ves? La exósfera es la región del espacio que no pertenece a la atmósfera, que no pertenece a la atmósfera. Se ubica en la magnetosfera, esta es ya o sea, la parte externa de la atmósfera, ¿correcto? Muy bien. Y con eso, pues, obviamente nosotros hemos terminado, ¿no? Esa es la atmósfera. Y ahora viene, obviamente, la geodesia. Este también vamos a hacerlo de manera rapidita porque... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, ya. ¿No? Ya está. A ver, ¿qué pasó acá? Mira, la geodesia habla de la forma de la Tierra, el estudio de la forma de la Tierra, ¿cierto? Entonces hubo historia y quién empezó. Mira, el Ecuador. Esta es la línea del Ecuador. La geósfera habla del estudio de las líneas imaginarias. El Ecuador es una línea imaginaria que es un paralelo, ¿correcto? Este es un paralelo. Ahí que está el paralelo, ¿cierto? Como un plato, ¿no? Y divide la Tierra en dos hemisferios, hemisferio norte y hemisferio sur. Hemisferio septentrional, meridional. Ártico, antártico, continental, marítimo, boreal, austral. Eso es, y esto es conocido como el paralelo base o paralelo mayor o de latitud 0,00, 0 grados, 0 minutos, 0 segundos, ¿correcto? Esto es el paralelo mayor, ¿correcto? Muy bien. Cualquier punto de la Tierra acá se llama latitud, ¿correcto? Por eso estamos hablando de latitud. ¿Estamos? Perfecto. Cualquier punto de la Tierra al Ecuador es la latitud. ¿Okay? Bien. Bien, acá está el Ecuador, mira, ¿por qué países pasa, no? Esto ustedes lo van a tener como referencia, ¿no? ¿Por qué países están pasando, correcto? Muy bien, dos paralelos, que te decía, no solamente uno. Entonces, acá tenemos el Ecuador, acá está el oeste y acá está el este. Ahora, si tú te fijas, hacia el norte, o sea, hacia arriba, puedo hacer infinitos paralelos, como también lo puedo hacer hacia el sur, infinitos paralelos, ¿cierto? Infinitos. Ninguno es, empieza en un punto y termina en un punto. Todos son obviamente divergentes, ¿cierto? Perfecto, ¿ve? Y pertenecen a planos, son planos, que podría poner cada planos en cada uno, ¿no? Entonces, los paralelos son circunferencias de 360 grados, se puede trazar infinitos, ¿no? Se distribuyen de gran tamaño desde el Ecuador, que es el máximo, y los paralelos se van haciendo más chiquitos hasta llegar a los polos, ¿cierto? Muy bien, son perpendiculares a los meridianos. Un meridiano va, pues, obviamente, desde el polo norte hacia el polo sur. Si yo trazo un meridiano así, disculpe, por acá todos van a formar 90 grados. Entre el paralelo y el meridiano forman 90 grados, ¿cierto? Muy bien, acá están los principales paralelos, ¿no? Tenemos paralelos del norte y paralelos del sur. A ver, ¿a qué se refiere eso? Tenemos, el Ecuador se encuentra en la parte central, que es el paralelo mayor. Trópico de Cáncer, y luego tenemos trópico de Capricornio, ¿no? Arriba, círculo polar ártico, círculo polar antártico, ¿cierto? Esto es lo mismo, ¿no? Ok, esos principales. Los trópicos están ubicados a 23 grados, 27 metros de latitud norte, ¿ves? Arriba. Y 23 grados, 27 grados de minutos latitud sur, trópico de Cáncer y trópico de Capricornio. Y cada uno obviamente pasa por una determinada región. ¿Okay? Los círculos polares, arriba, ártico y abajo, antártico. Y también están ubicados a 66 grados, 33 minutos, cada uno de ellos, ¿cierto? El norte y el sur. Y cada uno obviamente tiene su referencia. ¿Estamos? Bien. Los meridianos. Los meridianos obviamente no son circunferencias completas como los paralelos. Ellos son semicírculos imaginarios de 180 grados. Entonces, uno de los más importantes empieza en el polo norte y termina en el polo sur. Es el meridiano de Greenwich, que divide la Tierra en dos hemisferios. Oeste, este. Oeste, este. Occidental, oriental. Poniente, naciente o levante. Se hace así porque acá nace el sol, ¿no? El meridiano de Greenwich se le conoce como el meridiano base o el meridiano de oro internacional. Mira,
cualquier punto de la Tierra al meridiano de Greenwich se llama longitud. Por eso el meridiano de Greenwich está ubicado a 0 grados de longitud, ¿no? 0 grados, 0 minutos, 0 segundos, ¿no? Muy bien, acá es lo mismo, te he explicado, ¿cierto? A ver, el meridiano de Greenwich está al otro lado. El otro meridiano opuesto al meridiano de Greenwich se llama el meridiano de 180 grados, ¿ok? Muy bien, hasta el este y el oeste, este es el meridiano de Greenwich, ¿no? Los países que están en igual meridiano tienen igual hora, países en diferente meridiano, diferente hora, ¿ok? Y acá están los meridianos, ¿no? Los meridianos empiezan todos en el polo norte y terminan todos en el polo sur. Los paralelos, no, mira, aquí hay un paralelo, arriba hay otro paralelo, abajo, pero ninguno empieza en el mismo punto, ni termina en el mismo punto. Y hemos dicho, mira, desde cualquier punto de la Tierra al meridiano de Greenwich, ¿qué cosa es eso? ¿Qué cosa es longitud? Ah, ya. Y desde cualquier punto de la Tierra, profesor, al Ecuador, así, ¿no? Ay, ay, disculpe, al Ecuador, acá, eso entonces es una latitud, ¿ok? ¿Ves? Del Ecuador acá, del Ecuador hacia el sur o hacia el norte son latitudes. Por eso la latitud es solamente sur o norte. La longitud es oeste o si no es este. Nada más. No existe la longitud norte ni longitud sur. La longitud es esta. Por ejemplo, acá tenemos a España, ¿no? Francia, Alemania está por acá. Entonces, latitud. ¿Qué latitud es Alemania? Profesor, Alemania está en el latitud. Si yo hablo de latitud, está en la latitud norte. Ah, ya. Y longitud, profesor, en el oeste, ¿cierto? ¿No? Alemania está por acá. Alemania está acá. Entonces sería longitud este, ¿no? Alemania es longitud. Hacia el meridiano longitud este. Y este en el norte. ¿Ok? Perfecto. Se dice así porque obviamente hablamos de... Este es un reloj que está en Greenwich, que pertenece a Inglaterra, ¿no? Este reloj es muy bonito, es un poco chiquito nomás, pero todos tomamos fotos muy curiosos, ¿no? El meridiano Greenwich pasa por Inglaterra, Francia y España. En África, Marruecos, Argelia, Malí, Burkina y Faso y Ghana, ¿cierto? Ya está, ahí está todo, ¿no? Acá está el meridiano Greenwich. Muy bien. Los meridianos son 180 grados. Todos parten del norte y terminan en el sur, ¿no? El más importante es el meridiano de Greenwich, ¿sí? Y el otro meridiano, que es el antimeridiano, ¿no? Acá está, ¿ves? El meridiano de Greenwich y el antimeridiano, que se llama cambio de fecha también, ¿no? Este es al revés, por este meridiano de Greenwich, al otro lado está esto. ¿Por qué se le ha hecho así? Es una determinación internacional, ¿no? Pasa por solamente océanos, este meridiano de Greenwich. Países en igual meridiano, igual hora. Países en diferente meridiano, diferente hora, ¿correcto? Y está Londres, ¿no? Londres, Inglaterra, la reina, ¿saben? Y acá está Greenwich, este es Greenwich. Esta es la Universidad de Greenwich y acá está el laboratorio de Greenwich. Esta es la Universidad de Greenwich, acá está el laboratorio de Greenwich y obviamente donde se ubica el meridiano, ¿no? Muy bien, muy bien, muy bien, chicos. Esto es lo mismo, ¿no? Estas son las coordenadas geográficas. La coordenada geográfica es una red donde se intersecta el paralelo y el meridiano. Este puntito donde están intersectando, eso es la coordenada geográfica. PDX, longitud, latitud. Latitud. La latitud solamente es norte o sur, nada más. Longitud es oeste y este, nada más, ¿correcto? Las coordenadas son latitud, longitud y latitud. La latitud y la longitud son medidas netamente en grados y minutos y segundos. La latitud, la distancia de cualquier punto de la Tierra al Ecuador y la longitud de cualquier punto de la Tierra al meridiano de Greenwich. La altitud es sobre el nivel del mar o bajo el nivel del mar. La altura es otra cosa. Esta vez, la latitud es una medida angular en grados, minutos y segundos, desde cualquier punto de la Tierra hacia el Ecuador. Eso es la latitud. Correcto. Puede ser latitud norte, latitud sur, nada más. Existe latitud norte y latitud sur, nada más, ¿no? Ahora, en el caso de la longitud, es obviamente la distancia de cualquier punto de la Tierra al meridiano. Por eso existe longitud oeste y longitud este. Nada más, ¿correcto? Muy bien. Y acá está. Mira, la altitud es, la altura es, en cualquier punto de la Tierra, puedes medir cualquier cosa hacia arriba, ¿cierto? Por ejemplo, ¿cuánta altura tiene? A nosotros no podemos ver la altitud, porque la altitud es al nivel del mar, ¿eh? Este es al nivel
del mar, ¿cierto? Entonces, yo tengo acá un tiburón abajo, entonces, metros, ¿cierto? Bajo el nivel del mar, ¿correcto? Eso es la altitud. Si hay un ave volando, será metros sobre el nivel del mar. ¿Ok? Y la altura se mide como referencia a cualquier parte de la corteza. Una montaña tiene una altura, ¿cierto? O elevación. Ok. Y esto es lo que quería decirte. Esto es muy importante. Y es facilito, ¿eh? Acá hay, mira, una extensión grande, ¿no? Pero acá, mira, es fácil, mira. Pero te va a ayudar también, ¿no? Estos son posiciones geográficas. Los periecos. ¿Qué son los periecos? Tú colocas un paralelo y los puntos extremos del paralelo, esos son, obviamente, periecos, ¿no? Y uno puede estar en el extremo este y oeste, nada más, ¿correcto? Acá, el este y el oeste, estos son paralelos. Unos antecos, todos tienen que estar en el mismo meridiano, pero en diferentes hemisferios, ¿no? Norte y sur, ¿no? Dos puntos en diferentes hemisferios. Esos son antecos. Periecos en el periecos de paralelo, ¿no? Ya está. Antecos en el mismo meridiano. Y antípodas son obviamente diámetros de la Tierra, aquí, ¿no? Cualquier diámetro. Entonces yo puedo hacer, por ejemplo, así, ¿no? Puedo hacer este diámetro, el otro diámetro. Entonces, los puntos extremos se llaman, obviamente, antípodas. Las antípodas son ubicadas en extremos de un diámetro terrestre. Un diámetro de la Tierra puedo hacer, todos tienen que pasar por este punto, obviamente, ¿no? Cualquier punto que pase por ahí, hay un diámetro. Esos son antípodas. Los puntos extremos de los diámetros se llaman antípodas. Los periecos en el paralelo y los antecos en el mediano. Nada más, eso es todo, ¿no? Y ya está. Y finalmente, para poder absorber, la cartografía es el estudio de mapas, ¿no? Y proyecciones. ¿Te acuerdas tú? Tenemos proyecciones cilíndricas, proyecciones que me proporcionan el Mercator, cónicas y azimutales, ¿no? Esa teoría te lo voy a enviar para que tú lo tengas ahí, ¿correcto? Bueno, pero vamos a la teoría, perdón, a las preguntas. A ver, vamos a ver acá, ¿no? Acá va la pregunta. Mira, atmósfera. A ver, ¿qué hacemos? De la siguiente relación, ubique esto. Dice así, ve. ¿Cómo es esto? Topósfera, verdadero o falso, ¿no? A ver, topósfera, biosfera. ¿Qué es la biosfera? El lugar donde vivimos. Eso sí, eso está ahí, pues, ¿no? Es verdadero. Perfecto. Estratosfera, ahí está ubicada la ozonosfera, la capa de ozono, sí, la 2 es verdadero. Mesósfera, ahí está la zodiosfera que da color azul al planeta, sí, eso es la mesósfera. Ya verdadero, ¿no? Termósfera, hacia la capa de la ionización, donde hay iones, sí, también es verdadero. Exósfera está en la magnetosfera, sí, entonces todo esto es verdadero, ¿cierto? Todo esto es verdadero. Muy bien. Acá dice responder verdadero y falso. A ver, ¿qué dicen? ¿Cuál sería? La distancia perpendicular de un punto cualquiera de la Tierra al Ecuador se llama latitud. Verdadero. El punto que representa la intersección entre paralelos y medianos determinante un lugar exacto de ubicación sobre la Tierra como coordenadas geográficas. Correcto, ¿no? Distancia angular determinada en grados metros segundos de un punto cualquiera de la Tierra hacia el mediano griego es conocida como longitud. Verdadero. Cuando se determina la distancia vertical desde el nivel del mar se llama altitud. Claro, altura, no, altitud. Los que viven en los extremos de un diámetro terrestre se llaman antípodas. Verdadero, ¿cierto, chicos? Verdadero. Esto es verdadero. Muy bien, muy bien. Y luego de 3. Son las redes ordenadas de meridianos y paralelos que se utilizan como base para trazar un mapa sobre la superficie plana. Ya. Esto van a ser las proyecciones cartográficas a través de paralelos y meridianos. Muy bien. 4. Circunferencia más grande de la Tierra. ¿Cuál es la circunferencia más grande de la Tierra? Ecuador, profesor. Pero acá no hay Ecuador. Sí, pero hay una que se dice circunferencia equinoccial. O sea, el punto medio igual, ¿no? Equigual, ¿cierto? Igual. Ya, equinoccial. Eso es el Ecuador. Muy bien. 5. Y se sabe que la distancia de un punto cualquiera de la Tierra al Ecuador es la latitud y la longitud la distancia angular al meridiano base. Sí, sabemos.
Por lo tanto, Alemania, es justo hemos hecho, ¿no? Alemania está al lado derecho de Inglaterra, por lo tanto está en el hemisferio norte. Eso quiere decir que latitud es el norte, latitud norte, ¿ya? Y además está arriba, por lo tanto es longitud sur. No, no existe longitud sur, profesor. Entonces, ¿qué existe? Existe longitud este. Ah, ya, esto es, ¿no? Ya está, ¿no? Sabemos que el Ecuador divide la Tierra en dos partes iguales. ¿Qué otras líneas podrían también dividir de forma igual? El meridiano no, ¿por qué el meridiano puede ser? El paralelo del trópico de Capricornio no, pero no es igual, ¿no? Un antimeridiano, ya, claro, ¿no? El meridiano de Greenwich y el otro meridiano, ya, el antimeridiano es al revés, claro, esto podría ser. No, pero acá está mejor, mira, un meridiano y un antimeridiano, ¿cierto o no? Claro, un meridiano y un antimeridiano, así está bien. Ajá. Ok, ok, esa es la idea. Ya, esos son obviamente otros, ¿no? Otros, también tan fáciles, ¿no? ¿Cierto? Hay que leer esta parte, ¿sí? Muy bien, chicos, creo que es justo la hora, ¿no?